Hola amigos, buenas noches. Transmito desde casa, desde mi consultorio. Me disculpo que no se pudo grabar, no se escuchó el video de la mañana que suelo hacer y me permito hacer una grabación. Ahorita son las 11:15, espero lo puedan ver mañana. Me disculpo y comenzamos. El tema es enséñanos a vivir la vida con sabiduría. Es el Salmo 90, está escrito por Moisés y arranco siempre con una pregunta. ¿Hasta qué edad quieres vivir? ¿Hasta qué edad realmente vas a vivir? En una ecuación simple, a tu edad actual le restas 80 y 5 más, 5 a 8 más, 5 a 8 menos, pero ese es el promedio que vas a vivir. Es decir, si tienes 50 menos 80, te quedan 30 años de vida. Otra pregunta que hago es, ¿cuál será la calidad de vida de esos años que te restan? De esto vamos a estar hablando. También haz esta misma ecuación para con tus papás. ¿Cuántos años tienen tus papás? ¿70, 75? Réstale 80 y estos son los años que le quedan de vida. Digo, hay gente muy longeva y puede estar a los 90, 95. Y hay que tener en cuenta cuántos años te quedan para honrarlos. Me lleva a esta reflexión porque hace unos días estuve ministrando en un sepelio. Un hombre apreciado que falleció de 82 años y siempre la muerte nos agarra desprevenido. Lamentablemente los familiares no tuvieron tiempo de despedirse, es muy lamentable. Fue de imprevisto, lo internaron, lo hospitalizaron, lo intubaron y una vez que lo metieron al hospital ya no hubo manera de entrar, de despedirse, de decirle cuánto le amaban y me quedó esa reflexión durante el tiempo de la velación. Así que con esta en mente arranco mi charla de este día. Mire, la única cosa segura después de nacer es que vamos a morir. Tal vez nos casemos, tal vez no, tal vez tengamos hijos, tal vez no, tal vez viajemos, tal vez no, tal vez estudiemos una carrera, tal vez no, tal vez logremos nuestros sueños, tal vez no los logremos, pero lo que sí es seguro es que vamos a morir. Una vez que nacemos, 10 años después, 20 años después, 30 años después, 50 años después, 80 años después, pero vamos a morir. Eso es seguro. Ahora, si vamos a morir tarde o temprano, ¿por qué nos resistimos tanto al solo considerarlo? ¿Por qué nos resistimos? La respuesta bíblica es porque no fuimos diseñados para morir, sino para la eternidad. Cuando consideras a Matusalén, que vivió más de 900 años, y mira, el ser humano fue diseñado para ser eterno. Hoy, ¿cuántos vivimos? Nuestro primer Adán, nuestro padre, nuestro primer Adán nos falló. Dios le encomendó una tarea y le falló. Y entonces, ese fallo de Adán, y no me voy a meter en ese tema porque no me ocupa mucho, afectó nuestra longevidad. Una sola cosa le pidió Dios, dijo, puedes hacer lo que quieras, solo no comas del fruto del árbol que está en medio del huerto. No fue capaz de obedecer. Dios lo echó del paraíso y a partir de ahí su longevidad empezó a disminuir. Y de ahí fue disminuyendo. Dios tuvo que enviar en un segundo plano, plan B, a su Hijo Jesús para redimirnos de esta mortalidad y esta longevidad. Lamentablemente para mucha gente esa redención solo será posible si aceptamos esa redención y eso al aceptar a Jesús como nuestro Salvador.
Y entonces por insensatos, por murmuradores, por maldosos, Dios nos rebaja el tiempo de vida. De eternos a 120 años y de 120 años a 70, 80 o un poquito más. Génesis 6:3 dice la escritura, y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu contendiendo para siempre con el hombre. Va a vivir hasta 120 años. Dios dijo, no voy a estar peleando con él todo el tiempo, la maldad del hombre, teniendo lo eterno, haciendo maldad tras maldad, le voy a rebajar la edad. Y luego en el Salmo 90, Moisés hace esta reflexión y dice, si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años, los más robustos, quizás 80 años. Vemos como Dios ya rebajó la edad. De hecho, Moisés llegó a vivir 120 años, pero de ahí en fuera, las siguientes generaciones, muy raro el que lo ha hecho, ¿no? Entonces, lamentablemente, se nos prepara para vivir, pero no para la inevitable mortalidad. Entonces, una de las cosas seguras que vamos a suceder después de que nacemos es que vamos a morir. Y se nos prepara para vivir, para echarle ganas, para triunfar, pero no se nos prepara para esa inevitable mortalidad. Y en consecuencia no vivimos con sabiduría nuestros últimos días, ninguna de nuestra vida, y menos nuestros últimos días. Y mucho menos vivimos con sabiduría los últimos días de nuestros padres. Demasiada gente cree irracionalmente que hablar de la muerte es como atraerla antes de tiempo. Y entonces la muerte llega y nos sorprende, ¿sí? Así como sorprendió a las 10 vírgenes que no tenían el aceite en sus lámparas listo. Allá en Mateo 25 vemos esta parábola. Y así sorprende la gente la muerte. No está preparada. Le sorprende. Consideraron que sí, un día se va a morir mi papá, pero no será hoy. Y un mal día, el día malo, dice Efesios, llega y tenemos que pagar las consecuencias. Entonces Moisés tiene una reflexión muy generosa en este salmo. Él está escribiendo este salmo mientras está recordando a sus padres y a su hermano Aarón, que acaban hace poco que fallecieron, que lo está dejando en el desierto. Ya no alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Recuerden que la travesía de Egipto a la tierra prometida estaba considerada en 40 días, pero por su necedad Dios prolongó 40 años lo que debiera ser en 40 días. Y la primera generación que salió de Egipto, los hombres adultos, el único que llega a la tierra, ni siquiera llega a la tierra prometida, la alcanza a ver, es Moisés. Y Moisés tiene esta reflexión del Salmo 90 cuando piensa en sus padres, cuando piensa en su hermano, que ya quedaron atrás sepultados en el desierto. Él sigue vivo. Y pasa lo mismo cuando vamos a un funeral de alguien contemporáneo, ¿sí? Alguien que fue con nosotros en la prepa, fuimos compañeros de la secundaria, de la prepa, y volteamos y nos reunimos y nos damos cuenta cómo cada uno empieza, ya no está fulano, ya no está fulano, ya no está sutano, y pensamos en nosotros mismos. Moisés reflexiona en este salmo y lo primero que hace es agradecer y reconocer la bondad de Dios. Y dice el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés está diciendo, sí es cierto, tenemos que padecer esta mortalidad por causa de nuestro primer padre Adán, pero no estamos solos. Y él refuerza esta idea, dice, tú fuiste el refugio de mis abuelos, fuiste el refugio de mis padres, eres mi refugio, y declaro que serás el refugio de mis siguientes generaciones. Moisés lo dijo y quiere que nosotros también hagamos esta declaración. Señor, tú has sido refugio nuestro de generación en generación. Tengo la fortuna de decir que mi abuela Loreto, mi madre Albina
Dios fue refugio de cada una de ellas y es mi refugio y el refugio de mis hijos, y creo solemnemente que será el refugio de mis nietos, mis bisnietos. Pensando en esta reflexión, continuando con la lectura del Salmo 95 dice: nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Y yo me hago una pregunta: ¿has intentado atrapar un sueño, un buen sueño? Hay buenos sueños, hay malos sueños, pero a veces tenemos un buen sueño y de pronto algo nos despierta y decimos: oh, no quiero seguir durmiendo, quiero seguir soñando, eso estaba bien bonito este sueño, ¿no? Pero ya no es posible. Y si te vuelves a dormir, ya no vuelves a soñar lo mismo. Y Moisés dice: nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Y así, cuando queremos recuperar nuestros mejores años y la vida pasa, ya no podemos regresar atrás. En algún momento de nuestra longevidad reducida, Dios nos dice: se acabó tu tiempo. ¿Sí? Salmo 93 dice: tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Génesis 3:19 dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Y las famosas frases que se declaran en un funeral: porque polvo eres y al polvo volverás. En algún momento Dios dice a nosotros, nos va a decir, o va a decir a nuestros padres si aún viven: se acabó tu tiempo. ¿Sí? Se llegó tu tiempo de regresar al polvo. Salmo 96 dice: comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y estamos marchitos. ¿Sí? Y volteas a ver unos años atrás, en tu longevidad, en tus años mozos, y hoy te ves al espejo, bueno, para los que ya rebasamos de los 60 años. Salmo 90:10 dice: si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años. Y los más robustos pueden llegar a vivir 80. Pero lamentablemente dice: pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo si esta vida es para causar angustias y problemas. Y de repente nuestra vida termina y volamos, dice la Escritura. Necesitamos entender algo. Llegando a los 70, el reloj de nuestra inminente ocaso empieza a hacer tic-tac, tic-tac, tic-tac. Salmo 90:12 dice: enséñanos a entender que la vida es breve, para que la vivamos con sabiduría. Lamentablemente, entre nuestra necedad de vivir bajo el principio del placer y de vivir afanados por dinero y más dinero y más dinero, nos volvemos negligentes en el cuidado de nuestra salud. Mal comemos, mal descansamos, procrastinamos atender nuestras crisis de salud y nos enfilamos a días futuros de gran lamento y culpabilidad. Y volteamos y decimos: ¿por qué no me cuidé mejor? ¿Por qué no me operé antes? ¿Por qué no hice tal o cual cosa? ¿Por qué no seguí la sugerencia? Pero pensamos si había que ganar más dinero y más dinero. Y sobre todo los que viven bajo el principio del placer. Porque bajo el principio del placer la salud les va a mermar enormemente. Y por no entender que la vida es breve, ni siquiera vamos a llegar sanos a los 70 y nuestra existencia ya va a estar marcada por dolores, por prótesis, por cirugías recurrentes, por estar cada rato en el hospital. Y si llegamos a los 80, un poquito más, nos volvemos una pesada carga para nuestros hijos o para nuestros demás familiares. Salmo 90:10 dice: pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo si esta vida es para causar angustias y problemas. Considera a los padres, los abuelos de 85, 90 años. Los amamos. Los más descuidados, es todo un desafío cuidarlos todos los días.
por no entender que la vida es breve. Pero también por no entender la brevedad de la vida, tampoco honraremos a nuestros padres. La palabra honra es peso adecuado, es el respeto adecuado. Se les honra en vida, estando atentos a sus necesidades, no con una capilla, no o lujosa, no con un féretro caro o lujoso. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que tiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces nos conviene honrar a nuestros padres. Lamentablemente, entonces Efesios 6:3, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Lamentablemente lo opuesto también es verdad. Si no honras a tu padre y a tu madre, prepárate para ver cómo el fin de tus días se va acelerando. Continuamente estás expuesto a la muerte y lamentablemente te darás cuenta que todo lo que haces fracasa o no te sale bien. Espero ya te haya quedado claro la necesidad de vivir nuestros días con sabiduría y la vida de nuestros padres también. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, dice Moisés en su salmo. Enséñanos, en primera instancia, esta es una petición humilde a Dios. Dios, enséñanos a vivir nuestros días con sabiduría. En segunda instancia, esa respuesta ya está registrada en las páginas de su sagrada palabra. No tenemos que inventar nada. Permítame hacer esta analogía. Si tú le pides a alguien experto en algo que te enseñe a hacer las cosas tan sabias, con tanto éxito como él las está haciendo, es obvio que te va a dar tips y muchas veces hasta una receta ya impresa, ya hay libros, ¿sí? Hagamos lo mismo para con Dios. Señor, enséñanos a vivir nuestra vida con sabiduría. Los tips y la receta impresa de Dios no es una revelación profunda, ni es algo complicado de entender. Respecto a tus padres o a nuestros padres, a tus padres, abuelos, los míos ya fallecieron. Uno, estate atento a sus necesidades y más si llegaron a los 70 o ya están a los 80. Por favor, no seas tan ingenuo pensar que no van a fallecer en cualquier momento. Digo, cualquiera de nosotros puede fallecer en cualquier momento, pero para ellos su reloj de ocaso ya está contando. Por tanto, segundo, visítalos con más frecuencia. Llévalos a pasear, consiéntelos, hónralos, llévatelos de vacaciones, un buen desayuno, haz lo que les gusta a ellos. Pregúntale y hazlo para que no te arrepientas después. Demasiada gente vive con culpa porque estaba demasiado afanado, demasiado ocupado y su papá, su mamá le decía, hijo, ¿qué día tendrás tiempo para llevarme? Hijo, ojalá y vayamos allá. Y si no, tú estás, voy a llevar a mi mamacita a paseo. Ahora que tenga tiempo voy. Y cuando tienes relativamente tiempo, tu mamá ya no está en este mundo. Otra cosa más es que contemples un seguro funerario. No por no pensarlo, prevenirte no va a suceder. Y lamentablemente, a la mayoría de las personas la muerte de un familiar les agarra y no tienen claro dónde lo van a enterrar, si hay espacio en el panteón familiar y tampoco tienen, muchas veces el dinero para los mínimos 25,000 pesos que puede salir un funeral, ¿no? Entonces, respecto a nuestros papás, respecto a nosotros, a mí mismo, a mi vida, a tu vida, sé proactivo en el cuidado de tu salud corporal. Sí, cuida tu cuerpo. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto,
honren a Dios con su cuerpo. Así que llegar a los 70 o a los 80 con un cuerpo sano, ad hoc a la edad que tenemos, libre de adicciones y bien aseado, es una buena forma de honrar a Dios. Segundo, sé proactivo en el cuidado de tu salud emocional. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es interesante, el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pablo en Tesalonicenses hace la diferencia, espíritu, alma y cuerpo. Pero dice que sean guardados sin culpa. Es una orden. El alma debe mantenerse sin culpa. Demasiada gente por la culpa sufre lo que no debería sufrir. Atormentado. El cuerpo es esclavo de lo que la mente piensa. Si la mente está llena de culpa, el cuerpo está padeciendo. Y muchas veces a tanto padecimiento se los lleva a la muerte. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, dice una versión, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, tu alma, porque esta determina el rumbo de tu vida, porque esta determina la calidad de tu vida. Ya para finalizar, asegúrate de tener un sano propósito de vida. Encontrar y perseguir tu propio propósito personal de vida no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también fortalecerá la resiliencia y la capacidad de enfrentar desafíos, haciendo que cada etapa de la vida tenga significado. Llegada la vejez, si una persona no tiene claro cuál es su sentido de vida, para qué vino a este mundo, no vivirá, sobrevivirá. No vivirá, vegetará, deambulará de aquí para allá deseando ya morir. Para muchas personas, con todo el respeto, para muchas mujeres, su sentido de vida es criar hijos. Y luego cuando el nido vacío, cuando sus hijos se crecen y se van de casa, se casan, pierden sentido, propósito de vida. Y en la medida que pueden, les arrebatan los nietos o los hijos a sus hijos, ¿no? Para volver a tener sentido de vida, ¿no? Y luego cuando los nietos se van, se quedan vacías, ¿no? Si somos capaces de encontrar un claro propósito de vida, las incomodidades de la vejez no solo serán más tolerables, sino que se convertirán en todo un desafío que traerá satisfacción hasta el último aliento de vida. Según Timoteo 4, 7, 8, Pablo le dice a Timoteo, se está despidiendo de él y dice, he peleado, por lo que a mí respecta, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no solo para mí, sino para todos los que han confiado en Él. ¿Tienes claro cuál es tu sentido de vida? ¿Tu propósito de vida? El propósito, el sentido de vida está dado por nuestros dones, habilidades, talentos, nuestra vocación a la cual nos hemos entregado. Pero por supuesto está en función sincronizada por la razón para la que existimos. Fuimos diseñados, fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Y Pablo dice, miserable de mí si no anunciare el evangelio. Como psicólogo cristiano, mi sentido de vida, llegué hace tiempo, no tanto, yo creo que allá de los 40 me costó un poco entender que yo existo, mi misión y mi propósito de vida. Luis Hernández existe para compartirles a la gente del amor de Jesucristo a través de la predicación, a través de la enseñanza y a través de la psicoterapia.
como psicólogo. Quiero pasar mis últimos días hablándole a la gente de Cristo como psicólogo, como pastor o como simple mortal. Por último, ya para terminar, mi último reflexión y comentario: nunca te vayas sin decir te quiero. Nunca dejes a tu hijo, te despidas de tu hijo o salgas de la casa de tu hijo, de tus padres, de tus abuelos, sin decir te quiero. En el sepelio que estuve hace unos días, una de las contrariedades más fuertes, en los desgarres más fuertes de la familia, es que nadie tuvo tiempo de decirle a su papá cuánto le amaba, ¿sí? Por tanto, nunca te despidas, nunca te despegues especialmente de tus padres, de tus abuelos, sin decir te quiero. Este es el lamento más frecuente de las personas que no pudieron estar con su familiar que falleció. No alcanzaron a decirle cuánto le amaban y eso se queda atrapado. Así que te quiero. Siempre despídete con un te quiero. Aprendí de las películas de allá de los reyes, un saludo que puse en práctica mientras vivieron mis padres, un saludo que hacían sobre todo con la reina o con el rey, era cuando llegaban a la presencia del rey, es larga vida al rey, ¿no? Larga vida a la reina. Me quedó ese buen hábito y entonces cada que yo iba a ver a mis padres, mi mamá llegando, larga vida mi madre, larga vida mamá, y mi mamá decía amén, amén. Ojalá y pudieras practicar este hábito, larga vida a tu mamá cuando la veas, si todavía te queda. Larga vida a mi padre, si todavía te queda. Y cuando llegues con ellos es larga vida. Y cuando dejes de estar con ellos, porque ya vives separado, porque te tienes que ir a trabajar, despídete siempre con un te quiero, pa. Te quiero, ma. ¿Sí? Porque nada está seguro que lo vuelvas a ver, especialmente si rebasa los 80 años. Lamentable es que no tuviste la oportunidad de decirle cuánto le querías. Y muchas veces yo he tenido en mi labor de tanatólogo ayudar a las personas a cerrar sus duelos, haciéndoles una carta de duelo, donde las personas con su familiar finado escriban, y muchas veces ese escrito es con mucho dolor. 3 cosas principalmente, ¿sí? Papá o mamá, la primera cosa es perdóname por, y escribir las cosas por las cuales creemos o consideramos necesario pedirles perdón, por los que le fallamos. A veces, muy a menudo, también tenemos que perdonarles, sí, porque muchas veces guardamos resentimiento, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que se escribe en una carta de duelo es: papá, te perdono por. Yo, en lo particular, mi padre biológico, no sé quién es, y tuve que hacer un escrito, una carta, tanto a mi padre biológico como a mi padre de crianza, por perdonarlo por sus descuidos que yo experimenté. Y la tercera cosa es agradecerle, gracias por. Y a mi mente venir todas las cosas significativas que hizo por mí. Y al final, despedirme con un te quiero. Gracias por este tiempo, por entenderme. Me disculpo nuevamente que en la mañana no se pudo grabar, se grabó pero no se escuchó. Yo espero sinceramente que estoy reproduciendo el tema de esta mañana. Espero que les sea de bendición. Dios con ustedes.